Vamos a agradecer la participación de los primeros disertantes y vamos a convocar a Mariano Quadrelli. Él es el gerente de desarrollo de negocios para América Latina de Honeywell y su disertación lleva por título Cyber Security Assessment en el ciclo de vida de desarrollo de proyectos operacionales. Le recordamos, si hay alguna persona que precisa el servicio de traducción simultánea, lo encuentran ahí. A la izquierda del salón tienen que entregar alguna identificación para hacerse con los auriculares. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Gracias, Arpel, por permitirnos como Honeywell estar aquí con ustedes y compartir un poco la charla que vamos a tener durante el día de hoy. Esta primera charla a mí no me sorprende que haya estado en un primer lugar, porque es de alguna manera lo que define lo que es la base de lo que va a ser la construcción de un programa, si Dios quiere, de ciberseguridad industrial. Por lo menos es el propósito. Cuando hago este tipo de charlas, una de las primeras preguntas que me gusta hacer es: ¿alguien viviría en una casa que no tenga puertas y cuyas ventanas no tengan vidrios? Es un poco la analogía de la sensación de lo que vamos viendo en toda Latinoamérica respecto de lo que es la industria. No importa en qué vertical estemos hablando, están desprotegidas. Hay una situación de vulnerabilidad muy grande y vienen muy bien las palabras que escuché en un principio de parte de quienes inauguraron esta sesión plenaria, porque se está tomando cartas en el asunto. Los mismos directores que en algún momento no tenían la posibilidad o no creían que había que invertir, están empezando a verlo. Las charlas de ciberseguridad en todos los seminarios a nivel América tienen por lo menos tópicos de ciberseguridad 2 o 3 o 4 oportunidades, con lo cual es algo que es una realidad, no es un trending topic. El assessment, 1 millón de preguntas o la pregunta del millón. Cuando uno empieza a hablar sobre lo que es realizar un assessment, lo que le devuelven los clientes o los mismos profesionales con los que uno charlan son algunas de todas estas preguntas, ¿no? ¿Qué voy a obtener de un cyber assessment, de un network assessment? ¿Por qué pagaría por tener un assessment? ¿Para qué me sirve? ¿Es lo mismo un assessment para un ámbito de IT que para un ámbito de TO? Vamos a hablar dentro de un rato de lo que es la convergencia de TI con el ámbito de tecnología de las operaciones, porque los paradigmas son distintos. Por eso los assessment también deben ser tomados y ejecutados de una forma diferente. Y hay un montón de otras cuantas preguntas, ¿no? ¿Cada cuánto debo repetirlo? Un assessment de un greenfield, de un ámbito que no ha sido todavía implementado, es lo mismo de un ámbito que tiene muchos años de producción. ¿Quién debe hacer el assessment? ¿De qué manera elijo un partner tecnológico, un asesor o alguien que entrene a mi equipo, que lo concientice respecto de lo que debo de hacer a partir de allí? Y el origen de estas preguntas radican en dos cuestiones. Por un lado, el miedo, la incertidumbre, la duda. Y por otro lado, vamos a hablar un poco sobre cómo debería enfrentarlo, cómo debería prepararme luego de un assessment para seguir trabajando en ciberseguridad. Básicamente, miedo a lo desconocido. Esto es algo nuevo. Algunos conocemos algunas palabras, algunos de los malware. En realidad no se sabe a ciencia cierta con cada ataque cuál ha sido el impacto que se ha tenido, porque justamente las empresas no pretenden exponerse ni contar qué tan mal estaban previo a que eso ocurra. Y ese es el mejor momento para convocar al board, para comprometerlo y para a partir de allí empezar a trabajar de una forma seria, progresiva y continua. Incertidumbre, obviamente. Cuando uno no conoce sobre algo, lo primero que tiende a hacer es a no hablar de eso, ¿sí? Y es justamente lo opuesto. Lo que tenemos que hacer es hablar de eso, conocerlo, involucrarnos. Y obviamente duda, esta duda siempre existe. ¿Nuestra infraestructura está preparada para repeler cualquier tipo de ataque? No nos queda otro camino que ir del lado de enfrente de este slide y enfrentarlo con coraje, ¿sí? Con conciencia. Esto es algo que no se hace de una sola vez, no se hace en un primer momento, no se hace solo, hay que trabajar en equipo. Y obviamente planificarlo. ¿Planificar qué? Planificar prevenir que ocurra, planificar cómo remediarlo y planificar cómo recuperarnos. Todo esto de alguna manera define lo que es la resiliencia o la capacidad que uno tiene para reponerse ante un atentado. Bien, vamos un paso más allá. ¿Qué tipo de assessment existen? Cuando yo voy a hacer un estudio diagnóstico o una auditoría, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, básicamente los podemos describir en estos 4. Obviamente de aquí se pueden desprender nuevos assessment con mayor scope, con otro alcance,
Pero básicamente vamos a tener estudios de networking o de nuestras redes de control y estudios de ciberseguridad, que básicamente lo que van a hacer es una revisión técnica de todo lo que es la infraestructura de mi sistema de control y obviamente de mi red de control de procesos, para saber en qué situación me encuentro, cuál es el equipamiento que tengo ahí, si tiene la robustez necesaria. En una segunda instancia tenemos lo que son los assessment de riesgo. Estos assessment ya van a una evaluación más detallada de lo que es la infraestructura que tengo y de la capacidad que tienen esos sistemas para repeler ataques. En general se sugiere que un assessment de riesgo se ejecute una vez que uno ya tiene un plan en marcha, que ha estado trabajando sobre ciberseguridad dentro de la compañía, porque de alguna manera estaría invirtiendo mal el dinero. Sabemos que todo lo que es inversión siempre, para hacer cualquier tipo de estos trabajos se necesita de un presupuesto, hay que convencer, como mencionaba hace un rato Brian, a un board de directores para que inviertan en lo que nosotros de alguna manera entendemos que se debe hacer, con lo cual uno tiene que tener desandado un camino. La Internet de las Cosas 4.0, que ha llegado también a la industria, hace que también existan assessment wireless. Hoy los instrumentos se comunican entre ellos, las plantas industriales están iluminadas, es decir, que uno ya tiene una red dentro de la planta a partir de la cual se empiezan a comunicar los instrumentos y no es algo que debe ser dejado de lado. Básicamente en la industria hay muchas redes hoy basadas en ISA 100. Bueno, es un assessment que uno puede tranquilamente hoy contratar con un proveedor calificado en la industria. ¿Por dónde están los primeros vectores o por dónde surgen las necesidades de un assessment? Básicamente identificamos tres caminos. El primero para crecer, el segundo por motivos de vigilancia y el tercero por cuestiones de colaboración. En el tema de crecer, bueno, hay muchas empresas que tienen la innovación como un imperativo. Son empresas líderes, empresas grandes, empresas que de alguna manera tienen que marcar una tendencia y que a partir de ahí empiezan a tener otras empresas que las emulan. Bueno, pues bien, este es uno de los mecanismos por los cuales uno empieza a pensar que dentro de mis facilidades industriales necesito un estudio diagnóstico, necesito tener una línea a partir de la cual empezar a trabajar. Otras cuestiones obviamente tienen que ver cuando uno extiende los límites de una planta o se abre una planta nueva o tengo que revisar equipamiento y modificarlo dentro de la infraestructura crítica. Son todos vectores que para crecer nos van a hacer sentido que tengamos un estudio diagnóstico previamente realizado. El segundo punto ya tiene más que ver con alguien que percibió esa necesidad, empezó a trabajar y obviamente preocupaciones de seguridad o requisitos de conformidad. Las empresas muchas veces adhieren a alguna normativa internacional, pero en el mismo momento se dan cuenta que esas normativas están muy lejos de poder cumplirse de una forma instantánea. Con lo cual lo que hacen es tomar un subset de esas mejores prácticas que una normativa como la ISA 99, la 62443, la NIST 800, hay muchas, ¿sí? Tenemos que ver si estamos hablando efectivamente de ciberseguridad o un complemento en lo que es seguridad de la información más ciberseguridad. Y a partir de ahí lo que hacen, decía, es tomar un subset de esas mejores prácticas y empezar a establecer los gaps. Cuando uno hace un assessment, uno de los primeros beneficios que obtiene es poder saber qué tan lejos estoy entre el gap con la norma que adherí y entre el gap con la norma internacional a la que quiero aspirar. Y a partir de ahí surge la calidad de madurez dentro de la ciberseguridad. ¿Dónde estoy posicionado? En un ratito hablamos más de eso. Y el tercer punto es la colaboración. Hoy hablaban de que la gente de IT aborda cuestiones operativas y la gente de tecnología de las operaciones, en una primera instancia, tiene una reacción respecto de esto. Y esto tiene que ver con un punto que está allí, que es la convergencia IT-OT. La ciberseguridad no es solamente ciberseguridad industrial. Es más, hay mucho más camino recorrido en el ámbito de IT que en el ámbito operacional, pero definitivamente se tiene que empezar a dar esa convergencia. Tienen que empezar a trabajar en equipo, tienen que empezar a encontrarse. Cuando uno habla de IT, el paradigma básicamente radica en la confidencialidad. Es el primer punto que tenemos que cuidar, que la información no salga de nuestra empresa y para eso obviamente habrá un trabajo de ordenamiento de esa información. Cada empresa tiene información que es pública, cada empresa tiene información que es privada, cada empresa tiene información que es confidencial y secreta. Bueno, de eso más que nada se va a encargar el paradigma que tiene IT.
En segunda instancia, la integridad de esa información con la que estoy trabajando. Y finalmente, la continuidad. Bueno, en el caso operativo es exactamente opuesto. Si ustedes lo piensan, lo que no podemos hacer en un ámbito industrial es parar la producción. Por lo tanto, lo que más me va a interesar es la continuidad. Si se fuga alguna información, bueno, trataré de que no vuelva a ocurrir, pero no es lo que primero me va a preocupar. Y la integridad como dato, obviamente importante. Yo no puedo estar tomando información de mis sistemas de control sin saber que esa información es íntegra, que puedo confiar en ella, que puedo tomar una decisión a partir de ella. Obviamente, prioridades de seguridad y mejores prácticas son algunas otras de las actividades que dentro del vector de colaboración nos llevan a un assessment, a poder pensar en el objetivo de un assessment. Vamos un poco más allá. Todo siempre dentro de un ámbito industrial es pelear de alguna manera por los recursos o hacer que los recursos valgan, que lo que uno invierte tenga un sentido. Bueno, cuando uno realiza un assessment, hay muchos motivos por los cuales justificar ese tipo de inversión. Básicamente porque yo no puedo mejorar lo que no puedo medir. Y si no tengo un lugar a partir del cual medirme, es muy difícil que pueda empezar a trabajar no solamente en ciberseguridad, en un montón de cuestiones. Un assessment entonces nos va a poder permitir, por ejemplo, influenciar a los tomadores de decisiones. Cuando uno no tiene otra forma que mostrar un reporte de alguien que supuestamente tiene experiencia en lo que está realizando y nos manifiesta todas las vulnerabilidades que encuentran, obviamente hay que tomar algún tipo de cartas en el asunto. Los informes de un assessment generalmente tienen recomendaciones y tienen priorización de las actividades que uno tiene que realizar, y eso después uno lo va a compatibilizar con temas de presupuesto que tiene la empresa para ver si esa prioridad está bien asignada, o entrenamiento del personal. Yo no puedo implementar determinadas actividades cuando no tengo expertos o no tengo personas calificadas para después mantenerlo. Decíamos, el assessment es el puntapié inicial, después hay mucho trabajo que seguir realizando y no siempre lo va a realizar un proveedor. Con esto no quiero decir que cada empresa también tenga que tener expertos en ciberseguridad, pero sí tiene que tener embajadores de ciberseguridad industrial. Gente que sea la que misione, gente que sea la que se preocupa porque todas esas prácticas que se implementaron se sigan manteniendo en el tiempo. Validar estados de seguridad internos con compañeros o con otros departamentos. Nuevamente la convergencia de IT y OT aparece. Priorizar el trabajo de seguridad en equipo, lo mencionábamos recién. Documentar el cumplimiento de brechas que podemos tener respecto de esas normativas que habíamos definido o de normativas internacionales. Y obviamente dinamizar los planes de transformación. Acá hablamos de una palabra que hace unos 3, 4 años aparentemente justifica un montón de cuestiones para hablar de ciberseguridad. Transformación digital. Más allá o más acá, prácticamente todas las empresas tienen algún programa o algún proyecto de transformación digital. ¿Qué tiene que ver la transformación digital con la ciberseguridad? Hace 15 años, 20 años, esta charla no hubiera tenido lugar, porque las plantas industriales en general estaban desconectadas, decimos. Estaban protegidas simplemente por el hecho de no comunicarse con el medio exterior. Hoy en día eso cambió. Hoy la información para los directores tiene que ser real time, pseudo real time, pero además tiene que ser contextual. Uno necesita de esa información para saber qué es lo que hago después. Una empresa que refina petróleo muchas veces tiene un barco de petróleo crudo en el medio del océano, lo compra de manera spot y tiene que saber a qué refinería lo manda. Y eso antiguamente era impensado. Hoy en día eso se hace para aprovechar la instalación que uno tiene, para aprovechar beneficios o contras que pueda tener algún sitio en donde no se puede explotar de la mejor manera todo ese buque, que es una inversión enorme. Bueno, estas cuestiones de transformación digital le han abierto un camino a la ciberseguridad muy importante por el hecho de que ha expuesto a todos los sitios industriales. Ahora bien, la ciberseguridad y los assessment son el puntapié inicial. Pero debajo de lo que es de un assessment en sí mismo, es como si fuera la punta del iceberg. Hay un montón de cosas. Acá simplemente de una manera a modo de reseña, yo les quería comentar qué otras actividades van a surgir, porque hablamos de un assessment, espero yo que quede un poco claro, que les pueda clarificar, digamos, la forma de pensar respecto de un estudio diagnóstico, pero ¿qué pasa? ¿Qué hay detrás de un assessment? Cuando uno recibe un assessment y lo termina, decíamos, tiene un reporte, tiene una identificación de vulnerabilidades, tiene una arquitectura ASIS documentada al momento en que se hizo la visita a planta, que es algo que muchas veces no se realiza.
¿Cuántos hacen una gestión para tener actualizada la arquitectura de infraestructura, la arquitectura de soluciones? Si tienen alguna aplicación de whitelisting, de mantenerla. En realidad no se hace, ¿sí? Ahora bien, cuando lo tengo, además de tener la detección de vulnerabilidades, la arquitectura, voy a tener recomendaciones y priorización de actividades a realizar, voy a tener también la posibilidad de generar una arquitectura to be, una arquitectura hacia la que quiero aspirar, hacia la que quiero llegar. Voy a detectar en dónde no tengo una robustez necesaria en la arquitectura que hace sentido que la revise, que la estudie y que la modifique. Por eso está el segundo paso que dice arquitectura y diseño. Uno va a hacer una nueva segmentación de esa arquitectura seguramente, le va a dotar de mayor cantidad de equipamiento para prevenir los ataques que pudieran suceder. Luego viene toda la cuestión de asegurar la red de control de procesos, y no solamente la red de control de procesos, sino cada uno de los elementos que la constituyen. Empezando desde una DMZ, si seguimos un modelo de Purdue, en el nivel 3.5 tenemos una DMZ y a partir de ahí nos vamos a ir introduciendo en el ámbito industrial hasta llegar a los instrumentos. En cada uno de esos niveles uno va a querer tener la mayor seguridad posible. Después tenemos el reconocimiento de la situación. Esto más tiene que ver con el hecho de mirar hacia adentro de la compañía y ver qué capacidades tengo para poder hacer las mejores actividades y mantenerme lo más seguro posible a partir del assessment en adelante. Y finalmente un tema que en el ámbito industrial también es muy poco conocido y está muy desarrollado en el ámbito de IT, que son la implementación de planes PRD o planes de recuperación ante desastres. En el caso de un plan de recuperación ante desastres industrial, no es muy visto. No es algo que se tenga desarrollado, no es algo de lo que se pueda uno hablar. No hay sistemas de control SPEAR con la última versión del software que está corriendo en la planta por si llega a pasar algo para reemplazarlo uno a uno. Bueno, son distintas cuestiones que también se deben abordar a partir de tener una base, que es ese estudio diagnóstico. Y en este punto, sin ánimo de, porque estamos en una universidad, tratar de hacer una suerte de examen, tampoco importa que levanten la mano y que me digan dónde están, pero esto es una suerte de autotest. Todas las empresas que trabajan en un ámbito industrial y que hoy están presentes, traten de responder estas 10 preguntas y, insisto, sin responderlo, no hace falta evidenciar a nadie, es muy difícil que se obtenga un valor de más de 4, ¿sí? Y que sea de algo que uno lo practica, lo mantiene y le da continuidad. ¿Cuándo fue la última vez que se documentó una arquitectura de control? ¿Confía en la configuración de los sistemas para hacer frente a los riesgos de ciberseguridad? ¿Tienen procedimientos de forma regular para revisar el estado de los sistemas? ¿Han identificado vulnerabilidades y el orden de prioridad, tanto en lo que es sistemas de control industrial, red de control de procesos, redes inalámbricas? ¿Auditan la seguridad cibernética industrial? ¿Tienen procedimientos periódicos para realizarlo? ¿Saben quién está accediendo remotamente a las redes de control de proceso? ¿Por qué motivo? ¿Cada cuánto lo hacen? ¿Son capaces de demostrar cumplimiento? O sea, ¿tienen evidencia objetiva de esos procedimientos que han definido, de esos métodos que han definido, que puedan garantizar que lo están cumpliendo? ¿Tienen una red inalámbrica y la revisan por cuestiones de seguridad? ¿Saben cómo y cuándo implementar mejoras de seguridad cibernética? ¿Y conocen la madurez realmente que tienen las plantas industriales? En general en la industria a mí me toca viajar bastante y a nivel Latinoamérica lo que notamos es que cuando quieren medir la madurez no salen del punto 1. Tienen algunas actividades, en general no son espontáneas, no tienen ningún tipo de asidero respecto de un plan, no se sigue un plan y mucho menos se trabaja en la convergencia IT-OT. Bueno, dentro de lo que es Honeywell nosotros tenemos modelos para medir esa madurez y la idea es pasar no necesariamente a un punto 5, en donde uno tiene una optimización completa de todas sus plantas industriales, pero sí tener una suerte de metodología definida, personal entrenado, procesos a seguir, rutinas operativas o SOPs, a partir de los cuales la gente sepa cómo actuar ante determinados eventos. Me voy un poco más de lleno a lo que es la definición del alcance de un assessment. En este caso, un assessment de ciberseguridad, uno puede definir, dentro del objetivo puede ser muy aspiracional, uno puede pretender mucho, pero siempre esto está atado a qué recursos uno tiene y cómo lo puede realizar. Pero básicamente la idea es que uno defina si quiere o no realizar un assessment de redes, ciberseguridad,
si quiere hacer todo un análisis y evaluación de los riesgos, toda la parte de lo que sería el perfilado de la ciberseguridad y realizar auditorías. Y esto obviamente, como tiene distintos objetivos, uno puede simplemente querer saber dónde está parado, medirse y a partir de ahí empezar a trabajar, o puede querer hacer un plan de crecimiento. Entonces, esta es una forma rápida de tener una suerte de checklist y poder definir, porque muchas veces también ustedes quieren arrancar y un proveedor necesita guiarlos, necesita asesorarlos en cómo invertir de la mejor manera esos recursos para poder tener una medición que valga la pena, ¿sí? A partir de la cual pueda empezar a trabajar. En el caso de una red wireless es similar. Uno también puede definir un scope. Cuando uno tiene una red wireless muy amplia, en general lo que hace es definir una suerte de área de cobertura o área de muestreo, a partir de la cual puede ver distintas cuestiones, ¿no? Seguridad respecto de cómo está vinculada a la red, cableada, básicamente, cómo está diseñada y si realmente puede cumplir en función del equipamiento que le da soporte a esa red. Una de las cuestiones que me gustaría compartir con ustedes para que les sirva de aquí en adelante, si es que lo están pensando o si están trabajando, es tener una suerte de ayuda de cuándo uso cada uno de los assessments y en qué me va a ayudar, cuál es el fin. Básicamente ahí vemos en lo que hace assessment de redes. Cuando yo tengo un cambio o un crecimiento de la red o pretendo planificar cómo va a crecer esa red, bueno, es un buen momento para pensar en este tipo de assessment. O si tengo problemas, muchas veces sé que tengo baja performance o tengo colisiones en los distintos interfaces que se corren o interfaces que nunca llegan a buen puerto y necesito empezar a buscar por dónde trabajar y cómo mejorarlo, o no hago una administración de puertos de los distintos nodos dentro de la red. Bueno, son distintas cuestiones que me van a asegurar que un assessment de redes me va a ayudar. Me va a ayudar también a generar un caso de negocios, a armar un roadmap a 5 años y obviamente a reducir todo lo que es los riesgos de configuraciones pobres o setups que no hayan sido debidamente realizados sobre cada uno de los nodos. Cuando hablamos de un assessment de ciberseguridad, bueno, básicamente acá lo dije varias veces, pero es saber dónde estoy parado, ¿no? Setear un punto a partir del cual empezar a trabajar. Necesito un snapshot en el tiempo hace mucho tiempo que no realizo un assessment. Decíamos, cuando uno realiza un assessment y nunca lo hizo, bueno, sabe dónde está parado. Si de acá a 2, 3 años, a partir de implementaciones prácticas que hice dentro de mi planta, no vuelvo a hacer un assessment, tampoco puedo saber a ciencia cierta cuánto mejoré o si realmente estoy pisando sobre seguro en las distintas actividades que realizo. Y finalmente, un assessment de riesgo, siempre y cuando tengan un tiempo de ruedo, ya estén trabajando sobre la ciberseguridad, se hayan hecho capacitaciones en planta, la gente sepa que se tienen procesos de seguridad de la información y de ciberseguridad corriendo, por ejemplo, implementar métodos de control de acceso físico y lógico, que esas claves que uno tiene que revalidar para sistemas de control o para sistemas de acceso a puestos finales de uso, vean que es rutinario, que tienen algún tipo de mnemotecnia respecto de cómo lo tienen que cambiar. Bueno, estoy en condiciones de empezar a pensar un poco más allá y hablar sobre lo que sería ya un assessment de riesgos. ¿Qué valor aporta un assessment? ¿Cuáles son los entregables que voy a tener de un assessment? ¿Y qué beneficios básicamente me van a proveer? Básicamente lo que es un assessment de networking, el primer valor aportado es saber qué tan bien protegidos están los sistemas de control. Vale decir que cuando uno realiza un assessment, por lo menos en lo que hace a nuestra empresa, son assessment agnósticos respecto del sistema de control que uno tiene. Porque uno en realidad acá lo que está haciendo más que nada es un assessment de networking, lo cual lo que nos interesa es saber cómo hago para proteger hasta llegar al sistema de control, y en ese caso no importa de qué sistema de control estamos hablando, si es un RTU, un PLC, un DSS, va más allá, ¿sí? En cuanto a los entregables, decía, van a tener un reporte técnico, pero basado en gente que ha ido a planta. Ahí dice boots on the ground, o sea, uno se ha tenido que mojar los pies, se ha tenido que embarrar, ha tenido que recorrer la planta y obviamente entonces es bastante objetivo lo que uno puede manifestar después en un reporte. Y obviamente tener recomendaciones generales, nuevamente sobre cualquier tipo de sistema de control, cómo hacer para protegerlo. Las mejores prácticas de cómo proteger cada sistema de control en sí mismo, después obviamente radican en cada uno de los proveedores.
Los beneficios aportados es tener una visión objetiva de personal experto, gente que está certificada, gente que se dedique a eso como su trabajo diario. Obtener vectores de trabajo para implementar el plan, mejorar todo lo que son las cuestiones de diseño y arquitectura, de esa arquitectura de infraestructura y de soluciones, y reducir la posibilidad de que existan malas configuraciones. En el caso de los assessments de ciberseguridad y de riesgo, aquí también les comparto, digamos, una forma de identificar cuáles son los entregables, qué valor aportan y cuáles son los beneficios. En lo que hace a ciberseguridad, acá ya lo que tenemos es una visión holística de esa capacidad para repeler cualquier tipo de ataque, ¿no? Me va a servir obviamente para los niveles a partir de la DMZ, del nivel 3.5, el nivel en donde se comunica de alguna manera una red de control industrial con una red corporativa. Todas las reglas que debo definir allí para que de alguna manera toda la información que se intercambia entre una red y otra sea de la manera más segura posible. Nuevamente los entregables tienen que ver con la descripción en un reporte de todos los hallazgos, de priorizaciones, de cómo mejorarlos, cómo definir mejor la arquitectura, cómo hacer una nueva segmentación y obviamente todas las prácticas de remediación respecto de los hallazgos que se hayan obtenido. Con esto básicamente el beneficio es tener una comprensión clave de dónde estoy parado, cuáles son los problemas que podrían llegar a vulnerar y a parar la planta, que esa continuidad no sea tal, y obviamente todo de alguna manera garantizado por alguien que se dedica en el ámbito industrial a esto como una práctica diaria. Fíjense allí que hay un asterisco. En lo que hace a un análisis de ciberseguridad, generalmente sirve para un nivel SIL 2. Dentro de lo que es la normativa 62443, hay distintos niveles de seguridad que uno va definiendo. Cuando uno ya quiere acceder a un nivel 3, tendría que acceder a lo que es un assessment ya de riesgo, ¿sí? Pasamos un nivel en cuanto a lo que es ese análisis en profundidad que uno va a hacer de cada uno de los niveles y de la capacidad que tiene para repeler un ataque. En el caso de un assessment de riesgo es donde mayor herramientas se ponen en juego para poder definirlo. A esto me refería, lo tenía como backup por las dudas. Dentro de lo que es la normativa 62443, los niveles en los cuales uno puede ser atacado o puede ser accedido, tienen que ver, fíjense que el nivel básico, el que está debajo de todo, el que dice SL1, no tiene que ver con activistas, no tiene que ver con hackers, no tiene que ver con un medio externo. Tiene que ver con prácticas que no son observadas internamente en la compañía y que cualquier empleado desatento, de manera culposa, pueda llegar a cometer un paro de la continuidad de mi planta, ¿sí? El segundo vector de ataque a la fecha respecto de lo que son problemas internos son los puertos USB. Cualquier persona que trabaja con un drive USB o con un disco externo, que sea personal y que lo usa en una máquina de su casa o que el drive USB se lo tomó prestado al hijo, eso puede ser un medio tranquilamente para insertar cualquier tipo de virus o malware dentro de una planta. Y es algo que uno lo hace de manera cotidiana. Saca fotos el fin de semana anterior en un cumpleaños y quiere tener una de esas fotos en el escritorio de la máquina. Y bueno, sin querer está tal vez por una omisión de la empresa de implementar prácticas que nos aseguren que eso no suceda, terminamos teniendo un problema grave. Después, obviamente, de ahí para arriba habrá hacktivistas, gente que tiene información, gente que quiere obtener beneficios económicos, pero ya son con otros medios, con otro conocimiento y con otro tipo de recursos. Y para finalizar, quería tocar el punto de cómo hacer para determinar qué proveedor me acompaña en este camino de haber implementado un plan de ciberseguridad y hacerlo de manera consistente. Básicamente me permito expresar lo que Honeywell tiene a nivel soporte para cualquier tipo de industria. Básicamente es industrias de petróleo y gas, industrias de energía, industrias de pulpa y papel, mineras. Es donde mayor expertise tenemos, generación de energía. Cuando uno piensa en quién me acompaña en este proceso, el primer punto o la primera columna tiene que ver con el expertise. Nosotros hace 15 años aproximadamente que trabajamos en ciberseguridad y cuando decimos 15 años me gusta complementarlo con la cantidad de laboratorios a nivel mundial que tenemos implantados, son 11, 3 de los cuales se utilizan para hacer provisión de servicios de ciberseguridad de manera administrada.
es decir, coadministrar la ciberseguridad de las plantas industriales, haciendo un monitoreo activo y pasivo, haciendo test de penetración en forma externa, haciendo distribución de parches del sistema operativo y de antivirus de manera automática, cuidando de alguna manera lo que es la seguridad de los clientes que tenemos. En segunda instancia, tenemos laboratorios de diseño y desarrollo para lo que son productos, somos líderes en lo que es el desarrollo de tecnología de ciberseguridad, y finalmente tenemos otros 4 laboratorios en donde trabajamos con los partnerships tecnológicos. Hay mucho equipamiento de infraestructura que es estándar hoy en día en todas las industrias, gateways, firewalls, soluciones de IDS, IPS, que obviamente no se intentan replicar, pero sí lo importante es que desde lo que a nosotros nos compete estemos seguros de que trabajar con cada uno de esos proveedores sea de la manera más segura. Entonces es una buena práctica homologar equipos de las marcas estándares, de las marcas que hoy en día se utilizan más en la industria, para que las soluciones que podamos proveer también sean lo más ciberseguras posibles. Obviamente que observe estándares y que trabaje con estándares internacionales, sobre todo los que más se utilizan a nivel Latinoamérica. En la segunda columna, bueno, experiencia probada, que puedan garantizar haber realizado cada una de las prácticas que se ofrecen en más de una oportunidad, que tenga soluciones propias o que desarrolle tecnología en esta materia, que tenga capacidad para cubrir todo el ciclo de vida, esto no es menor, que los pueda acompañar desde el momento en que ustedes instalan un greenfield o implementan una nueva planta y durante el ciclo de vida útil de esa planta. Y finalmente lo que decía de tener centros de investigación propia, centros de desarrollo propio, laboratorios de donde pueden prestar servicios, productos certificados. En el caso nuestro tenemos el orgullo de tener el primer equipo certificado ISA 100 dentro de la industria de ciberseguridad. Obviamente van a venir muchos más. Esto todavía está arrancando de alguna manera. Como decía al principio, la industria está muy vulnerable en toda Latinoamérica. Recién se están empezando a hacer las primeras actividades. Son pocas las empresas que se pueden, digamos, dar el lujo de decir que ya tienen un plan implementado, gente entrenada y que observan todo lo que son planes de ciberseguridad a nivel industrial. No son tantas. Esto es todo. Espero que les haya sido útil y muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias a Mariano Quadrelli.